Hey, ¿qué tal, criatura humana? Te encuentras en el episodio número 7, aquí, en el Meraquí de Galo Morocho. Este es uno de los episodios que realmente no quisiera contar, tampoco tocar, pero realmente es necesario para que estés enterado y lo sepas, obviamente, que conozcas además qué tipo de personas son. No lo digo por todos, pero existe un buen número en los cuales ha dejado mucho de qué hablar y qué desear. Te presento al episodio número 7, el cual se titula Curas Depredadores. Estados Unidos. El padre de Patrick, McSorley, se acababa de suicidar y su madre, esquizofrénica, apenas podía sacar la familia adelante. Por eso, cuando el padre John Hogan, párroco de Weston, suburbio de Boston, se ofreció a ayudar con el niño, fue un gran alivio. El mismo día que el sacerdote fue a dar el pésame, sacó a Patrick, de 12 años, a tomar un helado para consolarle. Al volver en coche a casa, le empezó a tocar los genitales y a masturbarse. Me quedé paralizado y asustado, sin saber qué hacer, decía Patrick en una entrevista con presencia de su abogado. El sacerdote le dijo que ambos debían guardar el secreto, y Patrick lo cumplió por un tiempo mientras batallaba con depresiones y alcoholismo. En el 2018, en parte, se logró cerrar ese oscuro capítulo de su vida, cuando la Arquidiócesis de Boston se comprometió a proporcionarle una indemnización de $500,000. El de Patrick era uno de los 86 casos cerrados tras lograr un acuerdo extrajudicial entre la Arquidiócesis y el abogado de las víctimas, Michel Garabedian. Esos pactos suelen incluir una cláusula de confidencialidad para evitar la publicidad, pero Patrick puede hablar con la prensa porque su defensor se negó a firmar el acuerdo bajo esas condiciones. No quise aceptar porque el secretismo es la raíz de todo el problema, señala Garabedian. El ahora ex sacerdote Hogan, de 66 años, cayó en la tentación con al menos 130 menores, 41 casos. Además de los citados 86, se cerraron con indemnizaciones. En 2 le han retirado los cargos por haber prescripto y por otro cumple condena de 10 años. A diferencia de los otros casos, casi 70 sacerdotes supuestos pederastas que protagonizan por abusar a adolescentes. El mayor escándalo de la Iglesia Católica en Boston, Hogan lo hizo mayoritariamente con niños. Uno de ellos tenía solo 4 años. A veces el abuso duró años con las mismas víctimas, hasta que era descubierto y las autoridades de la arquidiócesis le iban trasladando de parroquia en parroquia. Los relatos de las compulsiones sexuales de Hogan, descritos en los sumarios de las demandas presentadas contra el Tribunal de Boston, producen escalofríos. Siempre elegía víctimas vulnerables. A mediados de los años 70, por ejemplo, las víctimas fueron 7 niños de una misma familia en Forest Hills. Marietta Dusort, madre soltera y pobre, agradecía la ayuda del párroco, que no faltaba ni un día a su cita con los pequeños. Los llevaba de paseo, los cuidaba cuando ella tenía que salir y los acostaba de noche. Era en ese último momento cuando les tocaba en los genitales y les forzaba a que le tocaran a él frecuentemente mientras rezaban. No es el único pederasta en serie en la ciudad, cuya arquidiócesis se ha convertido en el epicentro de la crisis que atravesó la Iglesia Católica en Estados Unidos. Por ejemplo, James Porter abusó de más de 100 niños y adolescentes, provocando el primer escándalo en 1992. Su expulsión de la iglesia marcó el comienzo de una purga silenciosa de pederastas, ordenada por el cardenal Love. Los casos los pudieron mantener en silencio las autoridades eclesiásticas por varios años. Después, explotó con la fuerza de un volcán a raíz de que un juez decidiera hacer públicos los sumarios de Hogan a petición del diario The Boston Globe. El escándalo se extendió como pólvora por numerosas diócesis del país que afrontan cientos de acusaciones similares. Ningún obispo hasta el día de hoy ha podido explicar aún las causas del alto porcentaje de pederastía contra varones menores que se registra en la Iglesia Católica. Una teoría radical es la de Philip Saviano, que fue víctima hace años y es actualmente coordinador de la red Sobrevivientes de Víctimas de Abusos por el Clero de Massachusetts. Él menciona y dice que hacerse sacerdote es un buen escondite para los pederastas.
Afirma que el sacerdote que abusó de él en 1970 fue David Hoyer. Deambuló por parroquias hasta su arresto en 1993 y ahora cumple una condena de 275 años por molestar a 8 adolescentes. Robert Siolek era un joven seminarista en la década de 1980 y se sentía orgulloso al escuchar a Teodoro McCarrick, su brillante y carismático obispo en Metuchen, Nueva Jersey, quien le decía que era un alumno destacado y que estaba destinado a estudiar en Roma y ascender en la jerarquía eclesiástica. McCarrick comenzó a invitarlo para que lo acompañara en viajes largos, a veces solo y en otras con algunos jóvenes seminaristas. A menudo el obispo designaba a Siolek para compartir su habitación, que solamente tenía una cama. En algunas ocasiones, los dos hombres pronunciaban sus oraciones nocturnas juntos antes de que McCarrick le dijera: «Ven y sóbame un poco los hombros», lo que terminaba en tocamientos indeseados en la cama. Siolek, que tenía poco más de 20 años en esa época, dijo que se sentía incapaz de negarse, en parte porque un maestro en su secundaria católica ya había abusado sexualmente de él, un trauma que lo había contado al obispo. «Le tenía fe, era mi confidente, lo admiraba», dijo Siolek en una entrevista en el 2018, la primera vez que hablaba en público sobre el abuso que duró varios años durante su vida como seminarista y después como sacerdote. Además, él dice: «No puedo imaginar que él estuviera pensando en algo que no fuera para mi bien». McCarrick comenzó a subir en la jerarquía de la Iglesia Católica, de ser el director de la pequeña diócesis de Metuchen a ser arzobispo de New York y después arzobispo de Washington, donde fue nombrado cardenal. Permaneció en el puesto hasta entrados sus 80 y tantos años y fue uno de los cardenales estadounidenses más reconocidos mundialmente. De pronto, en el año 2018, McCarrick fue destituido del ministerio después de que la Arquidiócesis de Nueva York consideró creíble la acusación que había abusado de un niño de 16 años hace casi 50 años atrás. McCarrick dijo en un comunicado que no recordaba del abuso. Es el dirigente católico del mayor rango en Estados Unidos que ha sido destituido por abuso sexual de un menor. Sin embargo, aunque la Iglesia respondió con rapidez a las acusaciones de McCarrick que había abusado de un niño, algunos funcionarios eclesiásticos sabían desde hace décadas que el cardenal había sido acusado de acosar y tocar inapropiadamente a adultos, según entrevistas y documentos obtenidos por el New York Times. Entre 1994 y 2008, los obispos estadounidenses, el representante del Papa en Washington y hasta el Papa Benedicto XVI recibieron varios reportes sobre las transgresiones del cardenal con sus seminaristas adultos. 2 diócesis en Nueva Jersey pagaron acuerdos extrajudiciales en secreto en 2005 y 2007 a 2 hombres, uno de ellos, Siolek, por acusaciones en contra del arzobispo. Todo ocurrió mientras McCarrick desempeñaba un papel importante en la promoción de la nueva política de tolerancia cero de la Iglesia en contra del abuso infantil. A simple vista, las postales y cartas escritas a mano parecían inocentes, hasta cálidas. Las firma el tío o padre Ted. Las correspondencias que escribió el cardenal Teodoro McCarrick a jóvenes que lo acusaban de abusar sexualmente o acosar ofrece una mirada a las formas en que un depredador preparaba a su presa. Según expertos en prevención de abusos que analizaban las cartas que McCarrick las escribía, llenas de halagos, familiaridad y alardeos de su poder. Las cartas revelaban cómo un obispo trotamundos hacía que jóvenes vulnerables se sintieran especiales para luego aprovecharse de ellos. El Papa Francisco expulsó del sacerdocio a McCarrick, de 89 años, en febrero de 2019, después de una investigación de la Iglesia que determinó que había abusado sexualmente de seminaristas, tanto adultos como menores de edad. El caso ha afectado la credibilidad de la jerarquía católica, dado que las acciones de McCarrick fueron denunciadas a pilares de la Iglesia en Estados Unidos y el Vaticano. No obstante, lo cual McCarrick siguió siendo un influyente cardenal hasta su caída en desgracia el año pasado. España. Julio tiene 44 años, pero todavía hoy, cuando se cruza con alguien que lleva la misma colonia que Don Chemi, el religioso salesiano que abusó de él en su colegio de Deusto, tiene que pararse con arcadas y a veces se pone a vomitar allí mismo.
Leopoldo Martín, madrileño, confiesa a sus 80 años que no hay día que no recuerde los abusos que sufrió en un internado de Valladolid. Siempre están aquí, siempre están en mi cabeza. Dice golpeándose la frente. Impresiona que un anciano tenga presente a diario el niño que fue en una imagen de dolor, una infancia marcada hasta la vejez. Decenas de víctimas de abusos en España han guardado silencio durante décadas ante la versión oficial de que este es un problema que no existe ni ha existido en este país. Callaban por miedo, por vergüenza, porque el cura era amigo de la familia o muy frecuentemente alguien admirado en la comunidad, incluso homenajeado. Pero sobre todo, callaban porque temían a no ser creídos. Apenas se denunciaba, porque las penas también han sido leves. José Luis Untoria, un angustino recoleto de Salamanca, abusó de 10 niños en un colegio y en 1996 fue condenado a 2 años de cárcel que no cumplió. Había en total cerca de 100 chicos que lo acusaban y pasaron por un despacho de abogados, pero al final prefirieron no denunciar. Uno de ellos se suicidó después. En la prensa, por cierto, estas noticias a veces no pasaban de media columna. El diario País de España se ha propuesto investigar para saber cuál es la dimensión del problema. Ese periódico ha investigado y desvelado ya 19 casos, con al menos 87 víctimas. Es más de la mitad de lo que estaba registrado oficialmente en los últimos 30 años. 36 casos a través de 34 sentencias civiles y 6 eclesiásticas. Además, por primera vez se ha contabilizado los casos de los que se tenía constancia, sumando los judicializados y los que han aparecido en distintos medios de comunicación. Suman un total de 82 casos conocidos en 32 años, 28 de ellos en los últimos 14 meses. Un acelerón vertiginoso tras décadas de silencio. Un secreto que empieza a caer. Ha sido posible por la valentía de las víctimas, que se han decidido a hablar. Yo estaba destinado al suicidio, si cuando estaba en manos de este cura, y era su presa, con 15, 16 años, hubiera hecho caso a esa voz que me decía que lo único era tirarme al tren, no estaría aquí. Cuenta Ángel Plaza, una víctima de Salamanca, de un nuevo caso que el diario del País de España, publicado en el 2019. La idea del suicidio ha acompañado en estos años de secreto y silencio a alguna de estas personas que han sobrevivido sin ayuda. ¿Cómo han podido o se les ha ocurrido? En algunos casos se han ido al extranjero y la distancia y el contacto con grupos de ayuda que sí existen en otros países les han permitido salir adelante. Ahora, 30, 40 años después, muchos los han contado por fin, por primera vez. Muchas de ellas han acudido al Diario de España, que hace varios meses atrás preguntó a las 70 diócesis españolas por las denuncias que habían recibido y los casos que habían instruido a sus tribunales. Solo 18 contestaron con evasivas, negativas o silencios. El 14 de octubre de 2018, el periódico decidió abrir un correo electrónico para recibir las denuncias directamente de las víctimas. En 2 días llegaron 100, después más de 200. El diario País de España contabilizó todos los casos de abusos conocidos, los que incluyen sentencias, investigaciones periodísticas y denuncias públicas que hayan destapado los posibles delitos de un religioso español, en los cuales han determinado que existen 120 casos de abuso a menores destapados en los tribunales y en los medios, los cuales se han dado desde 1986 hasta el 2020. Chile. Fernando Karadima es el depredador sexual más famoso de Chile y muchos lo conocen simplemente por su apellido Karadima. Este hombre de 89 años acaba de ser expulsado del sacerdocio por el Papa Francisco, una decisión excepcional, entre comillas, que tomó el Vaticano por los abusos de menores cometidos por los religiosos. En el 2011, la misma Santa Sede había declarado a Fernando Karadima culpable de abusos sexuales y psicológicos reiterados cuando era párroco en una iglesia en la capital Santiago. Fue sentenciado a una vida de penitencia y oración y se le prohibió tener contacto con antiguos feligreses o realizar cualquier contacto eclesiástico de forma pública. La justicia chilena investigó a Karadima, pero no fue a prisión, ya que las acusaciones en su contra se remontaban a la década de los 80 y la primera mitad de los 90, por lo que esos delitos prescribieron. Antes de estar en el centro con el mayor escándalo de abusos sexuales en la historia chilena, Fernando Karadima era uno de los religiosos más prestigiosos del país.
Era considerado un guía espiritual por muchos de los feligreses que asistían a sus misas en la parroquia de El Bosque, en la acomodada comuna de Providencia. El escritor Ariel Dorfman recordó el año pasado en una crónica para el diario El Clarín un encuentro que tuvo con el prelado durante su juventud. Me sentía atraído por su suave magnetismo. Me trató como si yo fuera el centro del universo, como si se preocupara por mi bienestar y mis dilemas, aunque a la vez intranquilo en el brillo de sus ojos persuasivos y el gozo sensual con que sus labios pronunciaban cada sílaba, escribió. Ordenado sacerdote en 1958, Karadima había sido nombrado párroco titular de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Avenida El Bosque en 1985 y trabajó allí hasta 2006. Sus misas y retiros tenían una alta convocatoria entre los sectores más influyentes de la comunidad chilena. De allí, la sorpresa que causó cuando el prelado fue acusado por algunos feligreses y ex sacerdotes del Bosque de haber cometido abusos. Las primeras denuncias se presentaron ante la iglesia en 2004, pero se mantuvieron ocultas, y el tema no tomaría estado público hasta varios años más tarde. Fue en el 2010 cuando uno de los denunciantes, el médico James Hamilton, apareció en un programa de televisión llamado Tolerancia Cero e hizo una denuncia pública. Fue eso lo que llevó a la investigación canónica a la apertura de un juicio criminal. Formó a unos 40 sacerdotes y 4 obispos, y esto hacía que fuera un hombre muy poderoso. No se sabe porque muchas de las víctimas no han hablado. Además, se estima que en algunos de los 40 sacerdotes formados por Karadima podrían haber sufrido también uno de ellos abusos. Tomaba a niños jóvenes de familias acomodadas, que muchas veces estaban pasando por situaciones críticas en su vida familiar. Por ejemplo, la muerte de un progenitor o la separación de los padres, y los acogía. Además, existía un endiosamiento terrible que algunos lo llamaban el santo. Las denuncias de Hamilton y otras víctimas que hablaron públicamente como Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo llevaron a que Karadima pase a ser considerado uno de los peores depredadores sexuales en la historia de Chile. Sin embargo, hay quienes consideran que la reacción de la Santa Sede fue demasiado lenta. Es algo que debió haber ocurrido ya en 2011. México. Marcial Maciel, un sacerdote mexicano, fundador de la Asociación Seglar Regnum Christi y de la Congregación Católica Legión de Cristo. Marcial Maciel, un controvertido y polémico religioso que fue acusado de pederastía, diversas relaciones amorosas y de llevar una vida poco ejemplar, muy contraria a los principios que la Iglesia Católica predica. Nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija de La Paz, Michoacán, México. Fue el cuarto de 11 hijos y a la edad de 15 años se trasladó a la Ciudad de México para empezar su formación sacerdotal en el seminario dirigido por su tío San Rafael Huizar, obispo de Veracruz. Allí, con 21 años, Maciel fundó los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, una congregación que pasaría a denominarse Legión de Cristo y posteriormente Regnum Christi. En 1946 se trasladó a España con el primer grupo de jóvenes que cursaron sus estudios humanísticos en la Universidad Pontificia de Comillas. Ese mismo año Maciel visitó al Papa Pío XII, quien acogió con interés su proyecto apostólico y educativo y bendijo a la nueva congregación. El año siguiente, Pablo VI concedió a la Congregación de los Legionarios de Cristo instalada en Roma el decreto de la alabanza. Esta congregación tiene presencia en 4 de los 5 continentes y cuenta con casas establecidas en 24 países. La hermandad recibió su aprobación canónica por parte de la Santa Sede en mayo de 1948 y su movimiento seglar es el Regnum Christi, que cuenta con 68,000 miembros en 37 países. También cuenta con 15 universidades, institutos de estudios superiores y colegios. Fue la congregación quien hizo públicos algunos hechos inmorales de la vida de su fundador, Maciel. El conocimiento de tales actos provocaron reacciones que llevaron a la Santa Sede a realizar una visita apostólica entre 2009 y 2010 y emitir un comunicado en el que tachaban los actos del sacerdote de gravísimos e inmorales y que revelaban una vida carente de escrúpulos y de verdadero sentimiento religioso. Según un informe revelado por los Legionarios de Cristo en el 2019, revela que Maciel abusó sexualmente de 60 menores de edad. Esta organización indica que desde su fundación en 1941 y hasta el año pasado,
Hubo un total de 175 menores de edad víctimas de violación sexualmente cometidas por 33 sacerdotes, incluido Maciel. La gran mayoría admiten que fueron niños adolescentes de entre 11 y 16 años. Otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 no llegaron a ordenarse sacerdotes. Maciel, quien falleció en el 2008, luego de años de escándalos por acusaciones de pederastía, así como por la paternidad de al menos 4 hijos con varias mujeres. Diversas víctimas acusaron públicamente a Maciel antes de su muerte, la mayoría hombres que pasaron por el seminario de la Legión de Cristo desde la década de 1940 hasta la década de 1960. De los 33 sacerdotes responsabilizados, 14 habían sido también víctimas de abuso sexual al interior de los legionarios de Cristo. De los 33 sacerdotes identificados como victimarios, 6 fallecieron sin ser juzgados por la justicia civil. 1 está siendo juzgado actualmente y solo 1 fue condenado. Los demás hasta ahora no han sido procesados por diversos motivos, como la situación legal en los diversos países o el plazo de prescripción. Lo único que se sabe es que el 19 de mayo de 2006, la Santa Sede confirmó que el Papa Benedicto XVI había ordenado a Maciel abstenerse del ejercicio público para llevar una vida de oración y penitencia, una decisión tomada tras ser acusado de abusos sexuales contra los seminaristas. Además, se reconoce que el Vaticano tenía desde 1943 documentos sobre la pederastía del fundador de los Legionarios de Cristo. Amigo íntimo de Juan Pablo II y presentado como el Papa de la Juventud. Alemania. Casi 5 décadas de maltratos físicos y abusos en el coro de niños de la Catedral de Ratisbona, en Alemania, conmocionó al mundo y puso la mirada sobre Georg Ratzinger, director de la institución durante aquellos años y hermano del Papa emérito Benedicto XVI. Al menos 547 menores del famoso coro católico y escuela fundada en el siglo X recibieron maltrato físico y 67 fueron abusados sexualmente entre 1945 y 1990 por 49 victimarios. Ratzinger, de 96 años de edad, dirigió los Gorriones de Ratisbona durante casi la totalidad de este negro periodo entre 1964 y 1994. El hermano del Papa Benedicto XVI estaba al corriente de todo lo que sucedía, pero habría mirado a otro lado, ya que reinaba en ese momento una cultura de silencio en el seno del coro, donde parecía primar la protección de la institución. Ratzinger, en Ratisbona, era estricto, perfeccionista e iracundo. Un día, durante un tour por un concierto, yo estaba tomando un helado y me golpeó en el medio de la calle, frente a nuestro autobús, y me dijo: «Un solista no tiene permitido tomar un helado», señaló una de las víctimas. Un testimonio publicado por el diario Bild relata también la ira de Ratzinger cuando 2 niños hablaban en clase. Él se levantaba enojado, avanzaba sobre el niño en cuestión, lo tomaba del pelo y lo sacudía violentamente. Buchner describió a su predecesor como impulsivo, casi fanático y obsesionado con una idea de calidad musical. En los ensayos era inflexible. Después podía ser el hombre más tranquilo del mundo. Algunos estudiantes lo veían como un modelo, otros estaban completamente aterrorizados con él. Los casos denunciados, como tantos otros de los que parece una red internacional de pedofilia dentro de la Iglesia Católica, son demasiados viejos para ser juzgados, según confirmó el mismo abogado, quien está a cargo de este caso. Además, aseguró que nadie irá preso, como es costumbre en la Iglesia Católica. Ecuador. César Augusto Cordero Moscoso lo bajaron del altar. La denuncia de un hombre de 63 años que aseguró que cuando era niño sufrió abuso sexual por parte del cura provocó su expulsión de la Iglesia. El Vaticano determinó dimisión del estado clerical de manera permanente y perpetua. Cordero fue notificado en esos días. Además, sobre él pesaban otras 5 acusaciones que la Fiscalía investigaba en el ámbito penal. Su imagen era conocida, respetada y poco cuestionada. En Cuenca creó la Escuela Elena Moscoso y Arzobispo Serrano, la Universidad Católica de Cuenca, con sus extensiones en Cañar y Morona Santiago. Además, erigió la Basílica Menor de la Santísima Trinidad. Fundó e impulsó medios de comunicación como el Canal Telecuenca y en la radio Ondas Cañaris,
La fundación que llevaba su nombre es coorganizadora del tradicional Pase del Niño Viajero de Cuenca desde el 2007. Jorge Palacios, el cura César, arruinó mi vida. Es cuencano de 60 años, arquitecto y comerciante. Él vivió una historia de terror y fue el primero que denunció los abusos sexuales que sufrió por parte del sacerdote César Cordero. Su hermano menor Juan también fue víctima de ese prelado, pero no pudo soportarlo y se suicidó. Nací en Cuenca en 1995, en el barrio La Salle. Mi familia era de 8 hermanos y muy pobre. Vendía periódicos para ayudar a mis papás. Cuando tenía 6 años, César Cordero, párroco de la Sociedad de Obreros de La Salle, habló con mi mamá para que nos envíe a su escuela sin pagar nada. Ella dijo que era una bendición de Dios. Pero después del primer día de clases, empezó a mimarme y acariciarme el cura Cordero, quien es nieto del expresidente de la República, Luis Cordero. Hacía lo mismo con todos los niños. Algunos se retiraban porque no les gustaba. Los demás fuimos presa fácil de ese párroco pederasta. Nos abrazaba y nos metía bajo su sotana. Él se apegaba a nuestros cuerpos y sentíamos lo lascivo que era. Eso fue su modus operandi. Envió al portero a decirle a mi mamá que yo me quedaba en la escuela para recibir clases de catecismo. Pero era mentira, porque me llevaba a su habitación para abusar de mí. Fue una introducción carnal poco a poco. Él se satisfacía, se masturbaba, hasta que, al final me penetró. El cura tenía sexo todos los días, y con niños diferentes de su escuela. A mí me usaba cada mes. Él creó un círculo de poder entre los trabajadores de esa institución. Los porteros y los profesores sabían lo que él hacía, pero nunca nos defendieron. El cura Cordero construyó una sala de juegos al lado de su dormitorio, para distraernos. Allí había un futbolín. Lo recuerdo sentado, tapado con un poncho, pero sin ropa. Llamaba a un niño y lo metía debajo de su regazo. Luego iba a su dormitorio y llevaba 2 o 3 pequeños. Incluso nos pedía que un niño penetre a otro. Cordero era un depredador sexual, un sádico, un psicópata. Todo eso ocurrió porque la sociedad, la iglesia y la justicia callaron y permitieron esos abusos sexuales. Mis compañeros se burlaban de mí y me insultaban. El cura puso un colegio y seguía violando a los jóvenes con total impunidad. Cordero me rompió los esfínteres y yo no controlaba las ganas de ir al baño. Un día me metí al Palacio de Justicia y traté de hacer las necesidades en un hall, pero una secretaria me descubrió. Entonces me fui a la terraza y me di cuenta de que me gustaba el peligro, porque caminaba en las cornisas. Buscaba una explicación de por qué me dolía y me sentía así, hasta que conocí al padre Guillermo Menzi, quien era director del Colegio Técnico Salesiano. Durante esos años no dije nada a nadie más. No sabía que era prohibido porque me confesaba y comulgaba con el depredador sexual. Cordero decía que no era pecado. Sin embargo, yo no lloraba. Buscaba chicas, jugaba básquet en la selección del colegio. Era becado. Traté de superar todo esto y terminé los estudios secundarios a los 18 años. Mis padres nunca sospecharon nada. Mi hermano Juan, el menor, también cayó con Cordero. A Juan le gustaba jugar básquet, como a mí, y el cura también lo mimaba. No pude ayudar a mi hermano. Fue muy lamentable para mí y mi familia. Callé y me alejé. Me olvidé de todo esto, pero Juan se suicidó a los 27 años. No aguantó, tomó veneno en Cuenca y dejó una carta. Él creía en la vida después de la muerte y escribió que no podía soportar tanto sufrimiento. Mi hermano pequeño nunca dijo que el cura Cordero le violó. Fui a la universidad a estudiar arquitectura y empecé a fumar marihuana, primero como novelería, pero caí en ese vicio. En esos años tenía otro entorno y le pedí a Dios que nadie supiera lo ocurrido. Creí que era homosexualidad, pero me gustaban las mujeres mayores. Buscaba ayuda económica y no era despierto. Me faltaban ganas de vivir y trabajar. Me gradué con dificultades porque la droga me afectó. Tal vez en mi subconsciente quería olvidar mi pasado. A los 23 años me fui a Quito, donde vivo hasta hoy. No conocía a nadie, pero tenía un título de arquitecto. Mi mamá estaba feliz y me encargó a 2 hermanas menores para educarlas. Luché por ellas, pero la droga me había ganado. Sobrevivíamos. Yo quería que ellas no soportaran la angustia de no tener para el arriendo o para comer. Seguí con el licor y fui consumidor hasta los 40 años. Me casé y tuve 3 hijas. Mi esposa ha sido mi sostén.
Mis hermanas se fueron a Estados Unidos y enviaron remesas para mis padres y ellos mejoraron su vida. Mezclé la arquitectura con los negocios. Tengo un sex shop para mujeres y parejas. Vivo desde hace 20 años de esa actividad. Mis hijas se graduaron en la universidad. Hace 12 años, cuando mi mamá vino a visitarnos a esta ciudad, le confesé cómo me violó el cura Cordero. Ella no me creyó y mi hermana, que estaba conmigo, le dijo que era verdad. Esa noche le conté que Juan también fue abusado por Cordero, pero que él no pudo soportar ni superar eso y se mató. En 2010 fuimos a la fiscalía a denunciar al cura Cordero, pero nos dijeron que el caso estaba prescrito. Allí me dijeron: «Usted está loco, quiere ir preso». Le escribimos una carta al expresidente Rafael Correa. Él designó a José Serrano, exministro del Interior y de Justicia, para que siguiera mi caso. Pero Serrano nos derivó a la Junta Cantonal de Derecho del municipio de Cuenca, pero no tenía mucho peso. Después de esa junta recibió a otros 2 adultos que dieron testimonios como el mío. Ambos también sufrieron los abusos sexuales de Cordero. La junta expidió medidas cautelares para este sacerdote criminal. No pasó nada porque el poder lo protegió y desapareció el acta de la junta. Pero nosotros teníamos copias del documento, sin embargo, no avanzamos. Marcelo Alvarado, otra de las víctimas de Cordero, y quien falleció en julio de 2018, en medio de una entrevista en el que repitió un testimonio muy parecido a la de Jorge, al de Patricio Villavicencio y otras personas más que prefirieron el anonimato, pero que se atrevieron a hablar tras la revelación de Palacios. Marcelo Alvarado, quien fue víctima de abuso sexual del sacerdote César Cordero Moscoso. El hombre de 64 años murió mientras daba una entrevista para la revista El Observador, según confirmó María Palacios, familiar de otra presunta víctima, quien la acompañaba en ese momento. Alvarado fue uno de los que se atrevió a dar públicamente su testimonio en contra del sacerdote. Aseguraba que fue abusado entre los 7 y 10 años de edad, mientras estudiaba en la escuela Miguel Cordero en Cuenca. Desde que decidió hacer público los abusos, Alvarado fue un activista constante para que se juzgue legal y eclesiásticamente a Cordero, de 92 años. Participó en marchas, plantones y otras manifestaciones. Incluso cuestionó el apoyo psicológico que les dio la arquidiócesis de Cuenca, porque la profesional que lo atendió le habría inducido a pedir perdón, aspecto que fue desmentido por los voceros de la Iglesia Católica. Cordero tiene 92 años y vive en el Hospital Universitario Católico, que edificó por su delicado estado. En su única declaración pública dijo ser inocente. Abro comillas. A mí me parece que en el tema de los abusos se da una cierta complicidad, puesto que aquel que quiere mantenerse íntegro no permite que el abuso tenga lugar, manifestó Cordero. En el mundo hay centenares de miles, por no decir millones de personas, casi todos hombres, condenados o acusados de pederastía. La pederastía es una plaga, un mal que finalmente la sociedad actual decide combatir. Sin embargo, hay lugares donde la pederastía es tolerada. Las cifras resultan escandalosas, únicamente teniendo en cuenta los casos comprobados e investigados por organismos independientes. Existen casi 1000 víctimas de la pederastía clerical, reconocidas en todo el mundo, desde Estados Unidos a Australia, desde Irlanda a Holanda, de Chile a México, de Italia a España. Si a eso sumáramos todas las denuncias conocidas a través de los medios, el número fuera mucho más superior. Si quieres conocer un poco más sobre estos curas depredadores, te invito a que veas la película Spotlight, ganadora de un premio Oscar, donde vas a conocer cómo trabajaban, cómo actuaban estos pederastas con los niños, con los adolescentes, con todas esas personas que eran víctimas de sus más bajos instintos. Además, puedes encontrar en la web un listado mucho más grande que el que yo te he contado el día de hoy. Cualquier inquietud o algún comentario de qué tal te pareció este episodio número 7, que se denominó Curas Depredadores. Alguna experiencia que conozcas, al final de la descripción de este podcast te dejo el link de mi Instagram, en el cual me puedes escribir por cualquier inquietud de este tema y también de otros temas que he tratado aquí en el Meraquí de Galo Morocho. Y para concluir, quiero irme con una frase que me llamó bastante la atención. Dejad que los niños vengan a mí. Se llama el libro de Juan Pablo Barrientos, con su frase que dice: un sacerdote abusador no actúa solo, aunque esté a solas en un cuarto con un niño. Te cuidas. Hasta pronto.